¿Qué me respondería usted si yo le preguntara si alguna vez había escuchado sobre alguna representación, visión de una imagen religiosa, como santos, vírgenes o ángeles, burlarse de una persona? El día de hoy tenemos varios relatos que sí o sí, nos van a dejar pensando mucho sobre las experiencias. Pero antes, aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo hasta la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, México. Tierras de fértiles vegas y cerros perforados por socavones de minas de cientos de años, desde donde una persona que prefiere mantenerse como anónima nos cuenta esto. Me gustaría compartirles un relato y mantenerme como anónimo, por favor. Esto me lo platicó mi padre hace mucho, y también esto que les voy a contar sucedió hace ya bastantes años. Pero la familia de esta persona que les voy a contar, muy probablemente recuerden a mi familia. Por allá se conocían todos, así que de seguro nos recordarían a mi familia sin problema, de ser el caso, claro. Mi padre me contó que hace mucho, viviendo donde mismo, en Parral, en su barrio había una señora que todos ubicaban muy bien, no por rumores, chismes, sino por hechos. Que esta señora era bruja, no de las que te ayudaban con los males haciéndote limpias, sino todo lo contrario. Hacía muchas cosas malas, a cambio de dinero, por supuesto. Y todos la conocían. Muy malacarienta todo el tiempo, con quien se encontrara en la calle siempre les hacía mala cara, aunque la saludaran de la mejor manera. Con el tiempo, entre tantas de las cosas que se enteraban que esta señora hacía, malas, claro, dice mi papá que de repente esta señora se enfermó muy grave, por lo que no salía de su casa y lo notaban el no verla por las calles del barrio. En aquel entonces era más común que ahora tener a los enfermeros en casa, cuando alguien estaba convaleciente. No digo que ahora no se haga, pero antes era más frecuente que llevara a alguien al hospital. Y mi padre me contó que en una de esas ocasiones donde no solo iban los enfermeros a cuidar a la señora, revisarla, ver cómo iba y demás, también algunos familiares se reunían en su casa, sentados alrededor de la señora mientras ella estaba acostada en su cama. Luego de revisarla le rezaban y como mi padre era amigo de uno de los familiares de la señora, ella, no recuerdo si alguna hermana o prima, dijo que ellos estaban rezando, pidiendo por ella y la señora, la bruja, estaba dormida, de verdad, estaba muy mal, por lo que todo el tiempo se la pasaba descansando, casi sin moverse. Y de pronto todos la ven levantarse sentándose en su cama, llorando, gritando que la Virgen se estaba riendo de ella, que se estaba burlando, diciéndole que se la iba a llevar, que no dejaba de sonreírle, de señalarla y así de golpe se volvió a dormir. Por supuesto que nadie supo qué decir en ese momento, por lo que siguieron rezando, no hubo de otra. Esa semana en que mi papá escuchó eso de la familiar de la bruja, dice que recordó que unas noches antes veía algo pasar por la calle. Él describía lo que veía como algo muy grande, que no le encontraba forma, para serle sincero, pero eso traía un vestido negro. Que él veía esa cosa desde la ventana y cada que pasaba por debajo de una lámpara del alumbrado público, se apagaban una a una. Esa misma semana no solo la bruja falleció, sino otras 5 personas más del barrio, todas de la tercera edad, cuenta mi padre. En otros relatos hemos escuchado sobre estos avistamientos, donde, juzgando, claro, por las características de lo que se ve antes del fallecimiento de algunas personas, ¿podemos decir que es la muerte? No sabemos si es normal que se deje ver. Esperemos que quienes tengan esa mala fortuna de verla, aunque no vaya por ellos,
No pase de ahí de un susto y ya. ¿O ustedes qué piensan? Y también, ¿qué dirían ustedes de esa imagen, la de la Virgen, burlándose de esa señora? Escríbanos lo que usted cree que haya sido, en lo que ahora nos vamos directo a la Ciudad de México con Saraí V. Zul, quien nos cuenta un relato muy interesante, que más bien iremos viendo evento tras evento de estas experiencias tan peculiares que algo nos advierten. Mi relato toma lugar en el año 2013. Mi familia siempre ha sido muy numerosa. Tengo 45 años y soy la quinta de mis hermanos, de 11 para ser precisa. En ese entonces, y sí tiene relevancia lo que les voy a mencionar, no habíamos tenido alguna pérdida de algún ser querido dentro de la familia. Todos estábamos muy bien de salud. Nadie tenía alguna enfermedad crónica. La verdad, todo estaba bien. Y les comento esto porque a raíz de lo que les voy a contar, es que aprendí a ver esas señales. Quiero creer que así se maneja la vida, que de alguna manera te advierten que algo malo va a pasar. No sé si para que te prepares puedas cambiar las cosas, cuidándote, comiendo mejor, manejar con cuidado, hacer ejercicio, cualquier ejemplo que se nos ocurra. Y en las épocas decembrinas de ese año fue que comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Todo eso pude vivirlo de cerca porque en ese tiempo me quedaba en casa de mis papás, en lo que buscaba algún lugar de renta cerca de mi familia, en el municipio de Huehuetoca. Se las iré contando en orden. En primera, y creo que es lo mínimo que nos ocurrió, pero sí nos dimos cuenta, fue que de un día para otro las flores y plantas que teníamos dentro de la casa se comenzaron a secar, ponerse de color negro. Y esto fue tan rápido que amaneció y ya estaban así. No hacía tanto frío en esos días y algunas ya tenían mucho tiempo de vida y otras eran más recientes. Y a todas les pasó esto al mismo tiempo. En esos días en que todos nos preguntábamos que qué pasaba con las plantas, mientras algunas las tirábamos a la basura, otras las movíamos del lugar para que no les diera el sol directamente. Uno de mis hermanos, Alejandro, y otro de mis hermanos, el menor de hecho, porque ambos aún vivían con mis papás, por ser aún algo jóvenes, solteros en aquel entonces. Y él le propuso la idea de comprar una televisión entre los dos, pero Alejandro le respondió que no, y dijo que porque él ya se iba a ir. Por supuesto que todos lo tomamos como algo inusual, por el lado de que se iba a mudar de casa de mis padres, pero extraño porque no le había contado a nadie, no sabían dónde iba a vivir, si tenía alguna relación, así que ahí quedó ese tema, sin mucha respuesta sinceramente. Pasó tal vez una semana de eso y mi esposo, un día por la mañana mientras nos arreglábamos, me contó que tuvo un sueño, uno raro. Decía que en ese sueño él estaba acostado, pero en los pies de la cama, veía de pie dos sombras muy grandes, una parada en la parte izquierda y otra en la derecha. Solo ahí, sin hacer nada más que estar de pie, como viéndolo. Se fue al trabajo esa mañana y yo le conté eso a un primo. Y él serio, no jugaba con esos temas. Me dijo que soñar eso significaba que alguien iba a fallecer. En ese momento yo no le creí nada, la verdad. Nunca hasta ese entonces había sido fiel creyente del tema de los sueños, su significado y todo eso. Así que bueno, lo tomé como un dicen, no como algo real. Otra de las pequeñitas cosas que en ese tiempo tomé como señales es que mi padre, que en paz descanse, en esos años llegaba de trabajar a eso de las 10 de la noche y dijo que algo que nunca había pasado, dos palomillas de las grandes, las que conocen como ratón viejo, entraron a la casa en cuanto él abrió la puerta. Y sabemos lo que se dice por creencias de tiempos prehispánicos, que encontrarse en casa con estos animales, dicen, claro, no es un hecho, es señal de muerte o mala suerte al menos. Todo eso no acabó ahí. Y es que era cosa tras cosa, experiencia tras otra, que nos estaban, no sé si decir, sugestionando, avisando, porque en una ocasión, otro de mis hermanos le contó a Alejandro que soñó que él estaba en una azotea,
viendo hacia una avenida de por ahí, Avenida Aldama si no mal recuerdo, que veía ambulancias, patrullas, mucha gente vestida de blanco caminando hacia el edificio donde vivían. Entre el sonido de las sirenas, de gritos, en ese momento se despertó. No supo nada más hasta que le contó a Alejandro y él le respondió que tuviera cuidado porque los sueños avisaban. A este punto para mí todo dejaba de ser puras coincidencias. Descarté esto, pero igual pensaba que a lo mejor y la sugestión estaba haciendo lo suyo. Inconscientemente, por supuesto. Yo trataba de no asustarme, no pensar mal, pero es que eran tantas cosas y no se detenían. Otro día, mi hermano menor tuvo un sueño más, igual de feo, de raro. Decía que él veía la ventana de su habitación, recorrió la cortina para ver al exterior y afuera estaba una mujer colgando de un edificio de enfrente, como de la pared de algún balcón. Con una mano se sostenía mientras que volteaba al mismo tiempo a verlo. Ese edificio no estaba tan lejos de su ventana, así que podía verla muy bien. Era una mujer delgada, ojos enormes, dice él que también eran horribles, cabello largo y se estaba burlando de mi hermano. Él comenzó a gritarle que quién era, que se fuera, entre groserías que también le arrojaba. Cerró la cortina de su ventana y, en eso, él escucha claramente cómo alguien pesado cae en el balcón. Es esa mujer sí o sí, pensó, no podía ser nadie más. Había saltado desde el otro edificio hasta acá o algo, y por debajo de la cortina, detrás del vidrio de la ventana, él ve la cara de esa señora, esos ojos enormes. Aún se reía esta mujer y le gritaba una y otra vez que se lo iba a llevar, que ya iba a ver, riéndose. Mi hermano no tardó en despertar de esa pesadilla, pero se preguntaba a qué se refería esa mujer. ¿Llevarse a quién? No entendía. Y bueno, pasó luego de contarle como siempre pasa con los sueños, que se olvidan, no pasa más allá de una simple pesadilla y ya. Pero yo no dejaba de pensar en eso. No podía seguir siendo una cadena de coincidencia tras otra y otra. No pasó nada de tiempo desde aquellos sueños que platicaban para que en casa de mis papás. Claro que había de vez en cuando alguna cucaracha que otra, muy pocas, no les voy a mentir, pero sí se veían por ahí, solo en la cocina y listo. Pero en esos tiempos, en pleno clima no tan cálido, era algo frío de hecho, salían cucarachas por donde fuera. Ya no solo en la cocina, sino de repente estabas en el comedor y veías pasar no una, sino 3 o 4 debajo de la mesa. En el baño ya nos daba miedo ir porque si te sentabas en la taza sí o sí se te subían a los pies rápido. En la parte de la regadera siempre había muchas en las esquinas, abultadas. En las escaleras, en las habitaciones, dentro de los muebles, cajones, roperos. Había una cantidad excesiva. Por más que usáramos insecticida en donde nunca lo habíamos hecho antes, porque nunca había sido necesario. En ese diciembre, en lugar de pasar la Navidad en casa de mis papás, como acostumbrábamos hacer cada año, mi hermano mayor nos invitó a casa de sus suegros para pasar y celebrar ahí la noche. En lo personal yo no quería, pero mi hermano Alejandro estuvo de acuerdo, y por él es que aceptamos en ir los demás. Total, esa noche todo excelente. Bien, mejor de lo que esperaba. Llevamos la cena preparada, cenamos, convivimos, platicamos, avanza la noche, llega la madrugada y yo ya me quería ir a casa. Esa noche sí hacía frío, encima acababa de llover y yo ya no aguantaba. Pero mi esposo aún no se quería ir. Él estaba de lo mejor conviviendo con la familia, así que no insistí. Hasta que nos dieron las 4 de la mañana y me iría a dejar solo a mis pequeños y a mí a la casa. Ellos le querían seguir con la fiesta. Me despedí, nos abrigamos bien, a los niños sobre todo. Y al salir mi esposo no podía sacar el auto de donde estaba estacionado. Algún chistosito, imprudente o no sé, nos había cerrado el estacionamiento. Estaba muy pegado a nuestro coche y no se podía mover nada. Tampoco supieron nunca de quién era. El suegro de mi hermano, un señor muy agradable, nos prestó su auto para que nos pudieran dejar a los niños y a mí, ir a comprar algunos refrescos, botellas de vino y regresarían. Alejandro se ofreció a acompañarnos,
Era tarde, así que era mejor que mi esposo no se regresara solo. Me dejaron en casa a eso de las 5:30 am. Entré a casa y ellos se fueron. Llegaron a una vinatería que queda a unas pocas cuadras, compraron vino, refrescos, alguna botana y, al subir de nuevo al auto, este no encendió. Se bajaron a revisarlo, la batería precisamente, porque parecía que de plano se le había agotado. En eso ven a un señor que vivía por ahí, apenas llegando a su casa, a punto de meter su auto a la cochera y le preguntan si podía hacerles el favor de pasarles corriente. Este señor sin problema les dijo que sí, pero que no tenía los cables. Entonces mi esposo comenzó a buscarlos por dentro, debajo de los asientos, en la guantera, para ver si de casualidad estaban por ahí, mientras que Alejandro buscaba en la cajuela. Y de la nada, en serio, nadie supo de dónde salió. Una camioneta conduciendo rápido, con las luces completamente apagadas. Impactó en seco contra mi hermano, lanzándolo del otro lado de la avenida, mientras que a mi esposo lo lanzó a unos 10 metros del auto. Mi esposo dice que entre que se estaba quedando inconsciente, luego de levantar un poco la cabeza, ver su pierna fracturada, escuchó a mi hermano, Alejandro, preguntarle si estaba bien, y ahí se quedó inconsciente. Claro que los vecinos al escuchar esto se movieron rápido, llamaron a las ambulancias, a la policía, mis papás llegaron lo más rápido posible también. Se los llevaron a urgencias y ahí se quedaron esperando noticias de ambos. Mi esposo había tenido que entrar al quirófano por todas las heridas que tenía y Alejandro, esa misma noche falleció. No pudieron hacer nada para salvarlo. Encima, mi esposo estuvo 3 años internado. 3 años, por todo lo que había dejado a aquel desgraciado de la camioneta. Ahí fue que, entre todos esos eventos tan horribles, esa experiencia que por supuesto marcó para nosotros esas fechas, tomaron sentido todas esas señales que se estuvieron presentando, una tras otra. ¿Usted qué diría que fueron todos esos eventos? Sabemos que algunos podrían considerarse como simples supersticiones con las que hemos crecido generación tras generación. Pero ¿qué pasa cuando esos pequeños detallitos forman parte de una cadena de sucesos que, a fin de cuentas, se cumplen? De todo corazón esperamos que la familia de Saraí, quien nos confió este relato, se encuentren con bien actualmente. Agradecemos sobre todo por confiar en este espacio para contarnos ese suceso tan importante de su vida, que claro, aquí siempre serán tratadas todas las experiencias con sumo respeto. Escríbanos usted qué pensaría, en lo que nos vamos ahora con otro relato, uno breve, que nos fue compartido a través de la sección de comentarios, por una usuaria de nombre Sor Mentada, y lo que nos contó es lo siguiente. Mi madre me contó hace un buen rato ya, serían unos 30 años, que donde antes vivía tenía unos vecinos quienes le contaron no solo una vez, sino bastantes, de cómo los molestaban en su casa lo que ellos decían eran duendes. Y esto se lo aseguraban porque decían que siempre les andaban escondiendo las cosas, las movían del lugar, travesuras que podemos esperar de este tipo de encuentros. No por ello deja de ser muy extraño el tener a estos seres en casa, por supuesto. Pero también le contaban esos vecinos a mi madre que cuando se servían la comida, se sentaban a comer, a cenar, se daban cuenta que en los platos, ahí entre la comida, había excremento. Esto pasó más de una vez, nunca supieron de qué ser venía esto, animal de ellos. Lo cierto es que sí, era eso. No es tan difícil poder notar la apariencia, el olor más que nada. Llegó un día en que de plano tuvieron que abandonar la propiedad. Ya no era una opción seguir viviendo ahí. Y dice mi madre que el día de la mudanza, cuando ya estaban afuera de la casa, tenían cerradas las puertas con llave. Desde adentro, una voz muy aguda que nadie conocía les gritó: «¡Hey, se les olvida la escoba!». ¿Usted qué pensaría que son estos seres? De ser duendes, por favor, coméntenos qué ha escuchado o comprobado por su experiencia que sirva para alejar a estas criaturas de su casa.
Creo que si podemos aportar algo al respecto, a más de uno le puede servir. En lo personal, algo simple pero eficaz, según he escuchado, es tener siempre cerca algún amuleto, como una aguja, una navaja, clavos, anzuelos, colocarlos en las cabeceras de las camas, las puertas de la casa y, según dicen, así no te van a molestar. Pero bueno, ya nos dirá usted. Y damas, caballeros, el día de mañana jueves, un día después, claro, de estrenado este video por nuestro otro canal, Misterios de la Fogata, ya habremos estrenado por fin también una nueva entrega. Una muy interesante porque pudimos visitar un panteón de noche, una iglesia también con todas las luces apagadas, contamos y recorremos los lugares donde ocurrieron leyendas. Visitamos una funeraria por la noche y nos contaron algunos relatos de ahí, entre otras cosas. Sería un placer que nos pudiera acompañar por allá y, de antemano, le doy gracias por su apoyo. Suscríbase también por allá para que no se vayan a perder ese video. Gracias de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.